Vamos a la primera comunicación de este jueves, de esta edición de Ciudad Invisible. Vamos a conversar con Guadalupe Arqueros. Ella es hija de los militantes Judith Casco y Joaquín Bocha Arqueros, quien permanece desaparecido. El tema que nos ocupa es esta última ronda testimonial en el juicio que busca definir cuáles son las responsabilidades en la represión en lo que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad en Corrientes. Se trata del juicio más importante, el que se reconoce como histórico en la provincia, que juzga, decíamos, a la 7ª Brigada de Infantería. Guadalupe, bienvenida a la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Gracias por este tiempo. ¿Cómo te va? Hola, Iris. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por llamarme y poder contar también sobre esto. No, por favor, agradecemos a vos tu tiempo. Vamos recordando, ¿no?, y compartiendo con la audiencia que este juicio inició en el mes de agosto, tuvo diferentes rondas testimoniales. La última, la de esta semana, tenía que ver, por un lado, con el testimonio de Ramón Cura, un militante de la provincia de Misiones, que fue secuestrado en la ciudad de Corrientes, donde llegó a estudiar medicina en nuestra universidad, en la Universidad Nacional del Nordeste, y también fue militante de la Juventud Universitaria Peronista. Y también otro testimonio, Guadalupe, que fue el tuyo, ¿sí? Si nos querés contar cómo fue ese tiempo, ese tiempo que se brindó, tu historia, la historia de tu familia en este juicio. Sí, una de las, como vos dijiste bien, se hicieron muchos juicios en la provincia de Corrientes, pero este tiene las características de que las personas, también se va a juzgar no solamente a las víctimas directas, sino también a todas las víctimas secundarias y familiares cercanos, hijos, hijas, hermanos, padres ya fallecidos, ¿no es cierto?, por las edades, pero familiares cercanos, y todas las consecuencias a mediano, corto y largo plazo de estos crímenes, ¿no?, que se le inculpan a los imputados. En ese marco fuimos llamados a declarar 2 hijos de personas que estuvieron detenidas, y justamente coincide que ambos 2 somos hijos de desaparecidos. El primero es Juan Carlos Fernández, que él declaró el 11 de agosto, en este juicio que se inició el 7, y yo soy la otra persona que tuve oportunidad de declarar en el día de ayer. Estaba prevista mi declaración el día martes, pero fue tan importante y relevante lo que trajo el cura, como vos dijiste, y además a mitad de cerca del mediodía, se corta el wifi para poder continuar el juicio, porque hay algunas personas que están online. Hace un tiempo ya los juicios son híbridos. Entonces se pasa mi declaración para el día de ayer, así que afortunadamente pude declarar el día de ayer. ¿Querés que te cuente un poquito qué es esto? Sí, por favor. Y eso. Sí. Bueno, yo básicamente fui llamada como víctima porque... Guadalupe, ¿nos escuchás? La perdimos a Guadalupe. Bueno, ya la vamos a recuperar allí. Estábamos al aire con Guadalupe Arqueros, que declaró como testigo en esta causa, la de la 7ª Brigada. Se está desarrollando en el Tribunal Federal de Corrientes, y se habla de la importancia que tiene, de la relevancia, de que es histórico, porque son 104 los hechos, los crímenes que están bajo análisis de la justicia para determinar las responsabilidades de la cúpula de la 7ª Brigada. Allí, durante la última dictadura, son 7 los militares retirados y 3 los ex gendarmes, ¿sí?, que están participando de este juicio. Ahí recuperamos a Guadalupe. Guadalupe, ahora sí, ¿nos escuchas? Ahora sí. Yo me quedo quietita donde estaba. Sí, perfecto. Ahí te recuperamos. Por favor, ¿en qué consistió tu testimonio? Mi testimonio fue, yo nazco el 30 de marzo del 76, el golpe fue el 24, y a mí me secuestran junto a mi mamá el día 11 de abril. Yo tenía, días de vida, 11, 12 días de vida, y estaba en la casa de mi abuela con mi mamá. Estaba presente mi tío Walter, mi hermano, Joaquín, mis 2 abuelos, y viene una brigada, digamos, de operaciones, un grupo de tareas que no se identifica, vienen con ropa de civil, en un auto de civil, y nos secuestran a mi mamá y a mí, yo con 11 días.
bueno, en una situación horrible de lo que significa un allanamiento y un secuestro, yo estaba tirada, bueno, esto yo lo puedo reconstruir, ¿no es cierto?, claro. con la declaración de mi mamá, casi me aplastan, me tiran un colchón encima, levantan el colchón, bueno. Nos llevan secuestrada, porque no es estrictamente detenida, porque uno está detenido cuando a uno le explican por qué fue un secuestro, digamos. Nos llevan secuestradas al Regimiento de Infantería 9, y ahí, bueno, para interrogar a mi mamá conmigo. Ella en brazos, bueno, yo en brazos de ella, mejor dicho, le empiezan a hacer preguntas a mamá, qué sé yo, por su nivel de implicación, por si sabía cosas, etcétera. Mi mamá desesperada, obviamente, yo llorando, toda esa situación horrible, inimaginable. Y ahí, bueno, le amenazan a mi mamá de que me iban a torturar a mí, que era un bebé. Bueno, esto es un poco fuerte, pero es la verdad. Exactamente lo que sucedió, es lo que tuve que declarar ayer, y bueno, es lo que pasó, digamos. Esto que era una práctica que para nosotros sería, para todo el mundo es extremadamente aberrante, era una práctica que se hacía después de torturar a los bebés, digamos. Después mi mamá sabe que eso es real, porque cuando ella está en Devoto se lo cuentan otras compañeras con las que ella estuvo detenida. Y bueno, no pasa eso, no sucede, fue una amenaza nomás para mi caso puntual. Sí. Ahí nos llevan al Instituto Monseñor Pelletier, que es el Buen Pastor, que está ahí en Pellegrini y Tucumán, en la ciudad de Corrientes. Y ahí estamos detenidas un tiempo, unos meses, con, digamos, al cuidado de las monjas, que nos tratan muy bien comparado a toda esa situación, y junto a otras presas comunes. Y bueno, ahí quedamos juntas, digamos, hasta el 20 de octubre, y ahí nos separan. Mi mamá la llevan a Devoto, y yo quedo al cuidado de mis abuelas maternas, de mis abuelos maternos en este caso, y mi hermano, que tenía 6 años, queda al cuidado de mis abuelos paternos. Pero bueno, digamos, el tribunal me pregunta, y se va a juzgar mucho las secuelas que yo tengo, qué sé yo tenía un problema de otitis, lloraba todas las noches, los militares no permitían que venga un médico a verme. Imaginemos que estamos hablando de un bebé de meses. Sí. Bueno, y eso me quedó una otitis mal curada en los 2 oídos, que después derivó en un pequeño problema pulmonar, que, bueno, después felizmente pude tratarme, digamos, y recuperarme ya de más grande y de adolescente. Y bueno, y ahí es que ya mi mamá queda en Devoto, y yo quedo viviendo con mis abuelos hasta que el regreso de mi mamá, que es fines del año 1981. Bueno, todo es un poco ese relato, y otras cosas, otros detalles, es lo que yo tuve que atestiguar ayer. Y es información importante, porque justamente este juicio busca también las consecuencias familiares, ¿viste?, de esta situación. Claro, porque sí, eso era lo que estábamos reconstruyendo un poco, ¿no? Que hay más de 100 crímenes que se están analizando en este momento por parte de la justicia, que algunos tienen que ver con de lo que se habla de manera más frecuente, que son las desapariciones forzadas, que son los secuestros, pero también, como es tu caso, privaciones ilegítimas de la libertad. Estamos hablando de que hay niños que han nacido en cautiverio, hay niños que han sufrido el robo de su identidad, y en tu caso de bebé también esa privación, ese secuestro a días de nacida, y es un poco eso lo que decías, que se busca reconstruir. Fueron muchas las acciones, y no solamente ligados a tener como víctimas a militantes políticos, sino también a otro tipo de población, y muchas veces eso es lo importante, ¿no? Que se entienda ese alcance que tuvo la represión estatal por parte de la dictadura, ¿no? Exacto. Sí, y además, como yo lo decía un poquito ayer en el momento del cierre, que es muy difícil sentarse ahí y declarar frente a un tribunal, a los abogados defensores de los imputados, a la fiscalía,
una instancia que es pública, pero es muy reparador para quienes, digo yo, pudimos hacerlo, porque hay mucha gente que no pudo hacerlo, pero ni siquiera porque esté fallecido o desaparecida. Hay, qué sé yo, integrantes de las familias que no quieren reabrir esto, que no pueden enfrentarse porque por lo doloroso y difícil que es reelaborar esto y explicárselo a un tribunal, ¿no es cierto? Pero es una instancia muy reparadora porque es como que uno siente que el Estado viene a explicarle a uno qué es lo que sucedió, ¿no es cierto? Y le pide explicaciones para que lo que uno cuenta entre como prueba en un juicio, así que es una instancia reparadora. Uh-huh. Sí, porque pensaba también, Guadalupe, de que este tránsito doble, ¿no? Tanto que se hablan hace varios años, afortunadamente en Argentina, de la relevancia de estos crímenes, de que se juzguen los crímenes de lesa humanidad, y se habla de un número, ¿no? De ese 30.000, de ese 30.000 desaparecidos, de 300 niños y niñas que sufrieron el robo de su identidad y todavía están siendo buscados, que son como grandes números que deben ser reivindicados para que haya una conciencia social que permanezca en el tiempo, sobre todo considerando estos 40 años de democracia, pero también es una historia familiar, ¿no? También hay algo ahí que tiene que ver con una historia íntima, con una reconstrucción que tuvo que venir después, y sos parte de la historia reciente, pero también esta reparación es para ustedes y sobre todo pensando en que tu papá continúa desaparecido, ¿no? Exactamente. Está interesante lo que decís porque yo cuando me presento a declarar, cuando recibo la citación, que primero fue para el 11 de agosto y yo no pude, después yo te digo que pasé del martes al miércoles, entonces pedí cambio de fecha, es anterior, bueno, yo tenía un poco de temor porque yo tenía días, digamos, y es como que era difícil para mí que un abogado defensor me pregunte datos fehacientes, así todo yo, luego del juramento, ¿no es cierto?, le aclaro al tribunal que yo sí tengo algunos colores y olores, y los describo, pero todo lo otro es una reconstrucción de cosas que pasaron, que me contaron. Mis abuelas, materna, paterna, mi mamá y mis tíos. Y mi tío Walter, digamos. Entonces, esa parte era difícil, pero me explicaba el juez que lo mismo era importante, esa reconstrucción que yo podía hacer y contar lo que pasó, digamos. No me acuerdo de la pregunta, perdón si me... No, era un poco para hablar de esto, ¿no? Cómo atraviesa esta parte de, por un lado, historia reciente del país, que tiene números, que tiene consignas, digamos, de memoria, verdad y justicia, pero por otro lado, es tu historia. Exactamente, entonces yo lo tengo que ver como, yo ya le había aclarado, digamos, a mi familia, por ejemplo, que estaban todas presentes ahí bancándome, bueno, yo no voy a hacer ninguna declaración ni una bajada de línea, apenas voy a poder sentarme ahí y contarle al tribunal las cosas que me acuerdo y las cosas que fui reconstruyendo. Pero igual es una instancia simbólica importante, digamos, porque... como vos dijiste, este número es un número que tiene que ver también con cómo impactó esto en las familias, digamos. Fíjate vos que, si nos ponemos a pensar un ratito, mi tío tenía 14 años, por ejemplo, cuando sucede este secuestro y él está presente. Y tengo una tía que tenía 2 años menos y que atravesó todo esto con un hermano desaparecido, criada por una mamá que estaba buscando a su hijo mayor. Entonces son como, ahora parecieran a la luz de esos horrores, historias más pequeñas, pero fueron historias que quiebran, digamos, como un rayo a una familia, ¿no? Y marcan, y hay que hacer algo con esa elaboración de esos traumas a nivel individual y mucho mejor a nivel social a través de la justicia, digamos. Que por eso es también muy sanador declarar. Claro, y sobre todo también pensando en otras acciones que ha tenido hijos aquí en Corrientes, por ejemplo, junto con otras organizaciones de derechos humanos, de esto que fue un lugar tan céntrico que tenemos, ¿no?, aquí, que es el RI 9, que ahora funciona como espacio de la memoria, y esa tarea, por ejemplo, tiene que ver también con esa reparación social, con un mensaje cultural, con un mensaje a largo plazo para nosotros como comunidad, de comprender de qué se tratan estos procesos de reconstrucción de la verdad en Corrientes, ¿no?
Sí, fíjate, vos mencionaste el testimonio de Cura. Cura, bueno, víctima directa, por supuesto, detenido, fue torturado. Él declara el día martes. En base a las declaraciones de Cura, el día miércoles a las 9 de la mañana, el tribunal va a hacer un reconocimiento, con los abogados de cada parte, un reconocimiento a lugares de la ciudad que menciona Cura. Es decir, tuvo que hacerse al otro día inmediatamente porque fue una declaración muy potente, muy importante, muy llena de detalle de lo que él se acordaba. Tuvo que ir a hacerse un reconocimiento a un lugar puntual de la ciudad. Creo, no sé si esto, tal vez no creo que sea un secreto, digamos, porque había muchas personas, pero fue a hacerse ese reconocimiento que ya se había hecho sobre el regimiento 9 que vos estás mencionando, y son lugares que recorremos todos los días, que los habitantes de la ciudad los recorren, y donde pasaron estas cosas y que tienen que ser también señalados como lugares de memoria, para acordarse de lo que pasó, para que no vuelva a pasar, y para construir sobre los nuevos derechos humanos también, ¿no es cierto?, más actuales, sobre la base de lo ya conquistado. Por eso creo que el centro cultural en el regimiento es muy importante. Sí, el tribunal dispuso nuevas inspecciones oculares allí en el Instituto Pelletier, que fue el lugar donde estuviste con tu mamá, que nos contabas, y también la alcaldía de la Jefatura de la Policía de Corrientes, ahí enfrente nomás de la Plaza 25 de Mayo. Nosotros son los lugares que los correntinos y correntinas transitamos de manera diaria, digamos, enfrente, y que tienen tanta historia. Bueno, sabemos que queda entonces lo que se viene, esas inspecciones, después tras el testimonio de ustedes. El próximo paso son los alegatos de la defensa, y bueno, para ir cerrando y agradeciéndote por tu tiempo, Guadalupe, ¿qué expectativas tenés sobre la sentencia, sobre los tiempos también de la sentencia? Porque en principio había una intención de que haya una sentencia antes de fin de año, ¿no? Claro, yo entiendo que esto termina fines de octubre, que viene la etapa de recolectar todas las pruebas, organizarlas, sistematizarlas, construir los dos alegatos, los alegatos de la defensa, y seguramente creo que en ese marco también hay como un discurso desde la Fiscalía. Mi expectativa es que haya justicia. Este es un juicio, digamos, estos dictámenes atañen y son detallados y discriminan, en tanto detallan perfectamente los niveles de responsabilidad que había. En este momento están siendo juzgadas 10 personas, de las cuales hay personas que están en libertad porque es la primera vez que se los juzga. Entonces, que la justicia se ejerza, digamos. Algo que caracteriza a los grupos de derechos humanos es que no somos revanchistas, ni sanguinarios, bueno, sobre todo ni violentos ni vengativos, digamos. Entonces, que haya justicia, que tengan claridad mental los fiscales, los integrantes del tribunal, que las penas sean las penas que se corresponden y que sean ejecutadas como tiene que ser, digamos, ¿no? Siempre hablamos de una cárcel común, y de que se ejerza la justicia, digamos. Eso. Esa sería mi expectativa. Bueno, Guadalupe, te agradecemos mucho entonces por habernos acompañado aquí en Ciudad Invisible, en la radio de la UNE. Seguiremos de cerca, por supuesto, estos avances, así que bueno, agradeciendo tu disposición, y nosotros también micrófonos abiertos desde aquí. Bueno, muchas gracias, Iri, por llamarme, por contactarme al profesor y por interesarse en estos temas también. Por supuesto, ahí estamos. Muchas gracias. Pasó Guadalupe Arqueros, ella fue testigo.